Hola queridos amigos de Leo, bienvenidísimos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti el día de hoy en tu especial amor. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o tarot de jueves. Bueno, veamos qué mensaje hay para ti. Y hoy el arcángel Miguel abre tu lectura y te dice lo siguiente: acéptate y ámate tal y como eres. Solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor, desinteresado hacia los demás y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo. Mira que es un mensaje bien importante, ¿no? Porque nos dice la forma como tú te quieres es como quieres a los demás y de esa manera recibes amor. Entonces, ¿quieres que una persona te dé un amor sano? Tú tienes que empezar por amarte sanamente a ti mismo, a ti misma. Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios y decretes lo siguiente: me acepto y me amo tal y como soy. ¿Sí? Porque cuando día a día comenzamos a hacer estas afirmaciones, estos decretos, elevamos nuestra vibración y con ello la vibración del planeta y comenzamos a traer cosas también de alta vibración. Bueno, vamos a pasar a tu lectura. Recuerda que es general, toma lo que te resuene y si quieres una lectura privada, con mucho gusto puedes agendarla. En mi primer comentario están mis datos de contacto y en la descripción. El arcángel Daniel te dice lo siguiente: vienen cambios nuevos, podrían presentarse asuntos de viajes. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Primero vemos energía, luego vemos solteros y luego conexiones. Entonces aquí respecto a energías me habla acerca de viajes, pero los viajes no necesariamente implican un desplazamiento lejísimo, ¿sí? Lo que sí nos está hablando es de cambios y también puede hablar acerca de distancia emocional, que también vamos a tomar de ciertas situaciones o personas para mejorar nuestra energía. Tú interiormente pues ya sabrás acerca de que tus guías te están diciendo ya es momento de distanciarte. A veces incluso en nuestra familia hay personas de las cuales es mejor tomar cierta distancia, porque a pesar de que les amemos, están haciéndonos daño, ¿sí? Y me dice, por esas personas debes orar. No sé para quién vaya ese mensaje, pero me dice, no necesariamente porque sea tu familia tienes que soportar malos tratos o malas energías hacia ti. Respecto a tu energía, también los serafines, el sanador, me dice, tienes un don especial. Si te lo propones, tienes el poder de curar. Muy pocas personas tienen este don. Mira que esto es bien bonito, ¿sí? Porque te está hablando que tienes una capacidad para poder ayudar a otros a través de la sanación. Sé que algunos de ustedes en vidas pasadas fueron maestros Reiki y por eso en estas vidas también les llama mucho la atención como estas cosas, también la herbolaria, las pociones. Aprende, si está en tu corazón, créeme que es por algo. Bueno, pasamos a la parte de amor, ya leímos tu energía y también me dice cuarzo rosa. O sea, trabaja con cuarzo rosa en estos días y con esencia de rosas. Rosas blancas, me dice. Bueno, iniciales importantes para el amor: la letra R, la C, la M o W, la U y la G. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días para ti. Tenemos a Virgo, tenemos Libra, tenemos Tauro, te piensa muchos signos tierra, ¿no? Leo, y en ese caso guíense por su ascendente o su Venus, y tenemos Aries. Bueno, esta primera parte es para los totalmente solteros, los que no salen con nadie ni tienen ningún vínculo o conexión con alguien. Bueno, lo que
Este 2 de oros me dice en este momento es que algunos de ustedes son muy confiados con temas económicos cuando están en pareja. Sí, y aunque ahorita están solteros, no tienen pues ningún vínculo o conexión con alguien, es algo que tienen que aprender a trabajar. Miren que de hecho algunos de ustedes a causa de relaciones pasadas ahora tienen deudas. O esta persona, ustedes le prestaron dinero y ahora les quedó debiendo, les quedó mal. Hay que aprender a ser inteligentes. Yo no digo que uno no apoye a su pareja. El problema es que a veces uno se pasa de buena gente y tiene que aprender a ser medido. Esta es una lección que tienes que aprender antes de iniciar otra relación. Que tienes que aprender a medirte respecto a lo que das, a lo que entregas, incluso en esta parte económica. Aquí me habla claramente de que hay un problema con un ex o con una ex por cuestiones económicas. También puede deberse a cuestiones de pensiones de alimentos, cuestiones de los hijos. ¿Sabes? Yo pienso que este es un tema o un dinero que se perdió. O sea, y creo que la lección grande te tiene que quedar. Antes de iniciar, aquí te veo, mira, súper decepcionado por este tema, llorando. Pienso que es un tema al que tienes que darle cierre, hacerte cuenta que ese dinero nunca existió en tu vida. Entonces, hasta que tú no aprendas esta lección de primero cubrir tus necesidades y luego estar ayudando a los demás, incluyendo a una pareja, vas a seguir repitiéndola. ¿Sí? Entonces tienes que aprender a ser un poco más medida. Tú que estás soltero, y no sé para quién vaya, pero me está diciendo tú ya deja ese tema ahí porque eso no va a avanzar. Empieza una revolución, te dice el oráculo, una revolución de cambiar esta actitud. No siempre tienes que ser el mártir. Bueno, pasamos a la parte de los que tienen un vínculo o una persona especial en su corazón. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tienes una persona especial, di su nombre en la mente, nombre completo. ¿Han escuchado esa canción de Pablo Alborán que se llama Saturno? Es muy bonita, me resuena muchísimo y no sé, se me vino a la mente en su lectura. Bueno, comenzamos con esta lectura y me dice la carta del 3 de copas que hay una persona que está buscando como consuelo, ¿saben? Una persona que, no sé, pienso que va a estar como hablando con sus amigos acerca de ti. Es una persona que está buscando la curación o la sanación de la relación. Entonces está pidiendo consejo. En los próximos días podría estar, como te digo, en una reunión social, en una fiesta, en un compromiso, y va a estar hablando acerca de ustedes dos como pareja. La carta del 8 de bastos me habla acerca de que esta persona siente celos por ti, ¿sí? No sé por qué razón. Podría ser también una situación en la cual precisamente esta inseguridad ha causado como la separación o un conflicto importante, o podría estarlo causando en los próximos días. Y la carta del emperador me dice que no te dejes provocar, que tú te mantengas ahí firme, te mantengas ahí con esa actitud empoderada, con esa actitud segura de ti mismo, ¿sí? Como es el Leo que eres, y que no te dejes provocar. La carta del 4 es una carta de bastos, es una carta que me dice tranquilo, o sea, la armonía va a regresar a tu pareja, la armonía y la estabilidad. Toda esta situación de celos, de inseguridad se piensa aclarar y hay que trabajar mucho el tema de confianza. Por aquí va pasando la vaca, es uno de mis gatitos del refugio de animalitos rescatados, entonces pues ahí se lo presento. Cuando ustedes apoyan y ven nuestros videos, lo apoyan también a él. Bueno, entonces eso por este lado.
tenemos que realmente hay un tema de confianza que se puede trabajar, que se puede mejorar, que se puede superar y pues allí estamos. Otra de las cosas importantes que el mago te dice es que uses técnicas de manifestación para crear el tipo de relación que tú deseas tener en tu vida. Si tú quieres una relación en la cual haya paz, amor y sobre todo confianza de parte y parte, tú lo puedes manifestar, ¿sí? Busca cerca de las tijeras de Neville. Pero de que van a estar hablando de ti, lo van a estar hablando. Sino que aquí alguien hay celosito o celosita. Y bueno, pues cada quien sabrá si hay motivos o no. Esta lectura es muy general. Vamos a ver qué te dice. Me dice confianza. Llega con el tiempo y la práctica. ¡Wow! Lo que estamos hablando, ¿no? De trabajar este tema. Quiero que vayas a la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida y que luego vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, que vayas a Piscis. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Te queremos muchísimo y bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está.
Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.